Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar. Los niños van a subir a su lección. Los niños suben a su lección. Y nosotros mientras vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al texto que hemos estado estudiando, que hemos estado revisando. En primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pero ahora quiero leer con ustedes del verso 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. El texto base que hemos estado tomando es el 30, pero ahora quiero ir desde el verso 25. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la justificación. Y la cruz que tenemos aquí al frente nos está sirviendo de modelo, porque hemos dicho que el apóstol Pablo vio la cruz no como la estamos viendo aquí enfrente, sino que el apóstol Pablo vio la cruz de otra forma, de otra manera. Él vio la cruz como 4 cosas. Él vio la cruz como justificación, y hace 8 días hablamos de la mano derecha, ¿se acuerda? De la diestra de justicia de Dios. Entonces, el brazo derecho de la cruz es la justificación. La sangre que fluyó de la mano derecha de Jesús en la cruz fue para nuestra justificación. Y hace 8 días estuvimos hablando de ella. Ahora vamos a hablar. Según el verso 30, vamos a hablar y tenemos que hablar acerca de la santificación. ¿Ven? Porque también eso fue algo que Jesús logró, alcanzó, obtuvo en la cruz. Jesús no solamente murió en la cruz, sino que también alcanzó algo en la cruz. Primero, justificación. Después, santificación. Después tenemos la redención. Y después, según el verso 31, tenemos la glorificación. ¿Sí? El apóstol Pablo allí está viendo la cruz como 4 cosas. Está viendo la cruz como la justificación, la santificación, la redención y la glorificación. ¿Sí? Bueno. Y hoy vamos a hablar acerca de la santificación, pero para poder entender necesitamos ir desde el verso 25. Vamos a leer desde el verso 25 al 30. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad. Aquí vamos a leer despacito. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, diga conmigo lo necio, diga conmigo más fuerte, lo necio, digan número 1, dígalo fuerte, número 1, lo necio. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, diga conmigo lo débil. Diga conmigo número 2, lo débil. ¿Qué mencionamos como número 1? Lo necio. Como número 2, ¿qué estamos mencionando? Lo débil. Dice: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo, diga conmigo lo vil. Diga conmigo número 3, lo vil. A ver, entonces vamos repasando. Número 1, lo necio. Número 2,
Lo débil. Número 3, lo vil. Y después dice, y lo menospreciado. Diga conmigo, número 4, lo menospreciado. Dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, pero ahí al final del verso 38 menciona una quinta cosa, y eso es lo que no es. Número 1, ¿qué dijimos que era? Lo necio. Número 2, lo débil. Número 3, lo vil. Número 4, lo menospreciado. Y número 5, lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora observe. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Número 1, digan, repitan, número 1, sabiduría. Diga conmigo, número 2, justificación. Diga conmigo, número 3, santificación. Diga conmigo, número 4, redención. Y el verso 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Diga conmigo, número 5, glorificación. No sé si usted está entendiendo lo que estamos hablando. Primero, el Señor menciona que nosotros, estando en el mundo, éramos 5 cosas. Usted era 5 cosas. Número 1, usted era lo necio. Algunos todavía, pero en su vida en Cristo usted era lo necio, lo vil. ¿Qué más? No, primero lo necio, luego lo débil. Usted era débil. Después usted era vil. Y después usted era menospreciado. Y después usted no era nada, de nadie. Usted era 5 cosas. Amén. Pero para cada una de estas 5 cosas que usted y yo éramos, Dios proveyó otras 5 cosas como antídotos. ¿Sí? O sea, es como 5 medicamentos. Cuando el Señor supo que usted era lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y que no era nadie, el Señor le proveyó 5 cosas en la cruz. Le provee 5 cosas. Y cada una de estas 5 cosas es un antídoto para estas 5 cosas que éramos. Lo primero que se menciona es estos 5 antídotos. Se menciona que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Dice ahí el versículo número 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría. El primer antídoto para estas 5 cosas que éramos y que todavía a veces venimos arrastrando, el primer antídoto es la sabiduría. Cristo como la sabiduría. Y Cristo como la sabiduría, escuche esto, Cristo como la sabiduría va a contrarrestar ¿qué cosa? La sabiduría. Cristo como la sabiduría es el antídoto para ¿qué cosa? Para lo número 1 de lo que éramos. Para lo necio. Para lo necio. Fíjese bien, regresemos por favor allá al versículo número 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A cuáles sabios? ¿Quiénes son esos sabios? Los de allá afuera. Nosotros no éramos
sabios sino necios. Dios escoge a lo necio, y para tratar esa necedad Dios provee su sabiduría y nos da esa sabiduría, y esa sabiduría es superior entonces a la sabiduría de afuera. La sabiduría de Dios es superior entonces a la sabiduría humana, ¿sí? Y eso, cuando nosotros entramos al ambiente, a la atmósfera, al plano de la sabiduría divina, eso va a tratar con la necedad. ¿Sí? O sea, es de reconocer que muchos siguen necios, y se quieren solucionar esa necedad diciendo: pastor, agárrese a bibliazos a por favor, porque es bien necio. ¿Sí? A esta mujer agarre la bibliazos, pastor. Fíjese que va a ir a la congregación, usted dele pero con todo. Eso no sirve de nada. No sirve de nada si la persona no se abre a la sabiduría de Dios. Usted puede de repente decir: es que sí, reconozco que en algunas áreas de mi vida soy necio, pero para que Dios pueda tratar con esa necedad, usted tiene que abrir su corazón a la sabiduría de Dios. Sí. Yo no le puedo asegurar que por el simple hecho de orar, de leer o de congregarse, lo necio se le va a quitar si usted tiene un corazón cerrado a la sabiduría de Dios. Si usted cierra su corazón y cierra su mente a la sabiduría de Dios, déjeme decirle que no hay ni congregación pequeña ni grande que le pueda ayudar. No hay en la tierra ungido de Jehová que le pueda ayudar en ese problema que usted tiene de necedad y que viene arrastrando de allá afuera. No hay ungido de Jehová que le pueda ayudar si usted cierra su corazón a la sabiduría de Dios y cierra su mente a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios tiene una característica: la sabiduría de Dios es verdad. Es verdad. La sabiduría de Dios es la verdad. El día miércoles, si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo por allí un pasaje de de Colosenses. Estuvimos viendo un pasaje de Colosenses en donde nos habla el apóstol Pablo, quien tenía sabiduría del cielo, y dice: no se dejen engañar por falsas filosofías, huecas sutilezas. Se está refiriendo a la sabiduría humana, a la sabiduría terrenal. ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo cuando dice: no se dejen engañar por filosofías huecas, filosofías vanas, sabiduría humana? No se dejen engañar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que la sabiduría de Dios es verdadera. Que la sabiduría de Dios es la verdad. Y todo lo demás, humanamente hablando, muchos dicen verdades a medias y otros de plano no son verdad. ¿Sí? Este mundo, dice la Escritura, este mundo yace bajo el control del enemigo. Y si usted puede observar la serpiente en el Génesis, la serpiente en el Génesis mezcló verdades con mentiras, o sea, dio verdades a medias. Eso cuando se presenta en la serpiente y engaña a Eva. Por eso es que cuando el mundo yace bajo el maligno, este mundo lo que te va a dar son verdades a medias o mentiras. Pero la verdad absoluta la tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la verdad. Dios proveyó la sabiduría divina. Dios proveyó a Cristo. El Padre proveyó a Cristo como la sabiduría para contrarrestar
contrarrestar el problema de necedad que muchos tenemos. Pero para que Dios pueda obrar en ese problema de necedad, primero necesitas reconocer que en varias áreas de tu ser eres necio, eres terco, ¿sí? que te ataimas. Allí, no, es que yo soy así, y es que yo así me educaron, así me enseñaron, así soy. Aquí, pero mira que la cultura del reino, la cultura, yo tengo mi cultura y yo soy así. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y ahí está. Venimos a la congregación. Dios quiere tratar con esa necedad, de creer que no necesitas a Dios, con esa necedad de creer que necesitas a Dios solo cuando tienes un problema. Y ahí estamos. Y a veces tenemos años de cristianos. Es más, somos cristianos hasta de cuna, pero de cristiano no la cuna, yo creo era. Ahí estamos. Necios. Dios quiere tratar esa necedad. Y Dios ha proveído en la cruz. Dios el Padre proveyó en la cruz a su Hijo, porque dice ahí que el Padre hizo a su Hijo sabiduría, que va a contrarrestar la necedad. Pero sabiduría es verdad. Si estamos refiriéndonos a la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios entonces es verdad y es la verdad. Para que Dios pueda operar en esa necedad. Te vuelvo a repetir. Primero necesitas reconocer que eres necio. Que eres necio. Que eres dura. Que eres recia. Que no te doblas. Y ahí queremos seguir. Empecinados, aneciados, atercados. Dios quiere operar en tu vida. Quitar esa necedad, porque otra cosa que tienes que reconocer es que precisamente el ser necia, el ser necio, el ser terco, te ha traído muchos problemas. Muchos problemas. Y Dios quiere operar en esa terquedad, en esa necedad. Pero para que eso ocurra, tu mente y tu corazón se deben de abrir a la sabiduría de Dios. Y hablar de abrirnos a la sabiduría de Dios es hablar que tenemos que aceptar la verdad de Dios, que tenemos que abrir nuestra mente a la verdad de Dios, que tenemos que abrir nuestro corazón a la verdad de Dios. Y como dijera el dicho por ahí, la verdad no peca, pero como incomoda. Y eso es lo que muchos no quieren. Es lo que muchos no aceptan. Bueno, repetirte, si tú estás buscando al ungido de Jehová que ore por ti, hermano, y rompa esa necedad, esa terquedad que ya te has dado cuenta que tienes, no hay ese tipo de ungidos de Jehová en la tierra. Porque ese no es un trabajo que el Señor delegó a ungidos de Jehová. Ese es un trabajo que Dios delegó a su Hijo, el de ser sabiduría para contrarrestar la necedad de nuestras mentes, la necedad de nuestras almas. Pero eso implica que para que Dios trate esa necedad, entonces tenemos que aperturarnos, tenemos que abrirnos a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios a veces viene como un agente que raspa la herida. A veces viene como una lija. Yo no me cierro a la idea de que mucha gente puede estar en la congregación y cuando escucha una verdad, en lugar de aceptarla, se molesta. En lugar de aceptarla, se amuina. En lugar de aceptarla, se endurece. En lugar de recibirla para su bien, en lugar de recibirla para que Dios opere en esa parte necia de tu vida,
en esa parte dura de tu vida, hermano, nos cerramos completamente y caímos de nuevo en la necedad. Amén. En esa condición no se nos imparte sabiduría del cielo. Y al andar en esta tierra sin sabiduría del cielo, mire, vamos a cometer una de burradas, una de malas decisiones. Porque el hombre no fue creado para andar solo. El hombre fue creado para andar, moverse, caminar en la voluntad del Señor, por la voz del Señor, en su espíritu. Por eso es que cuando Dios crea al hombre y a la mujer en la recreación de las cosas, Dios bajaba todos los días a platicar con el hombre para darle dirección. Amén. Pero esa dirección de Dios sobre el hombre vino sobre el hombre en su condición de espirituales antes de la caída. Después de la caída, hermano, de Adán y de Eva, la Biblia solamente nos registra una última y sola ocasión en la que Dios habló directamente con Adán y con Eva. Cuando llega y le dice: Adán, Eva, ¿dónde están? Escondidos. ¿Por qué están escondidos? Porque estamos desnudos. ¿Quién les dijo que están desnudos? Es que la mujer que tú me diste, así y así, fue engañada por la serpiente, trajo el fruto, me dio de comer. Y Dios volteó a ver a la mujer y la mujer se quedó así y se volteó a ver a la serpiente. Es que la serpiente me engañó, así. Dios volteó a ver a la serpiente y pobre serpiente, pues ya quien volteaba a ver. ¿Sí? Y fue la última ocasión en la que Dios habló con Adán y con Eva y ellos perdieron la dirección del Señor. Pero ya estamos hablando después de la caída. ¿Sí? El hombre fue creado y fue hecho para ser guiado por la voz del Señor. Cuando usted y yo estamos ahora en Cristo, somos regresados de vuelta a la condición que Adán y Eva tenían antes de la caída. Cuando Dios crea a Adán y a Eva en la recreación de las cosas, Dios les dice: les doy potestad de sojuzgar la tierra, de someter la tierra. Y cuando viene Cristo y habla a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Cristo habemos aquí? Amén. Dios le habla a sus discípulos y les dice: he aquí os doy potestad. Fíjese, os doy potestad de hollar, de pisotear, ¿qué cosas? Serpientes y escorpiones. ¿No le parece, no le suena conocido a lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el Génesis? Porque allí revela la intención de Dios al enviar a su Hijo. ¿Cuál fue la intención de Dios al enviar a su Hijo? Hermano, que Él nos regresara a la condición que el hombre tenía cuando creó a Adán y a Eva. No solamente una condición de reino y señorío, sino también una condición de poder oír la voz del Señor, de poder ser guiados, de poder ser dirigidos, de poder ser conducidos por la voz del Señor. Si todos los que estamos sobre la tierra pudiéramos ser receptivos a la voz del Señor, hermano, no cometeríamos tantos errores, tantas situaciones como las que hemos cometido y que han sido producto de heridas en el alma. Heridas en el alma que al ser tratadas, al no ser sanadas, entonces se pudre, se hace una llaga, hermano, una llaga putrefacta, que de continuo, en lugar de despedir olor a amor, a respeto, a consideración, a misericordia, despide un olor a juicio, un olor a condena, un olor a mal carácter, un olor a enojo, un olor a odio, un olor a rencor, etcétera, etcétera. Por eso es que Dios te habla la verdad. Por eso es que Dios primero te lleva a reconocer que hay áreas de tu vida que siguen necias, que siguen tercas, ¿sí? Que siguen necias a veces a creer lo que el mundo ha dicho de ti y a no creer lo que Dios dice de ti. En eso vivimos necios, en eso vivimos tercos.
Vivimos necios y vivimos tercos en un montón de cosas. Vivimos necios no creyendo que el Señor nos ha prosperado, que usted y yo somos gente próspera. Aleluya. Vivimos necios. Vivimos allí. No, no. Sí, pues en la iglesia me hablan de prosperidad, pero a lo mejor el único próspero es el pastor. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? ¿Se da cuenta? ¿No? Seguimos necios en cuanto la palabra del Señor dice que Él nos enriqueció con toda bendición o nos bendijo con toda bendición. Seguimos necios creyendo que no es así. No somos capaces de aceptar la sabiduría de Dios para tratar nuestra terquedad, porque la sabiduría de Dios se expresa como verdad. Y vuelvo a repetirme, la verdad no peca, pero ¿cómo? Y aquí es donde cerramos las compuertas, cerramos las puertas de aquí arriba, cerramos las puertas de aquí abajo y no permitimos que la verdad entre, penetre a esas áreas de necedad, a esas áreas de terquedad. Y en esa condición, hermanos y hermanas, no somos sabios en la sabiduría de Dios, y por falta de sabiduría nos conducimos por nosotros mismos y no por la voz del Señor, que siempre viene a ti con verdad, porque Él es la verdad. Amén. Entonces, la primera cosa que Dios provee en la cruz para lo necio es la sabiduría. Y después, la segunda cosa que éramos, lo débil. ¿Y qué proveyó Dios para la debilidad? ¿Se acuerdan? La justificación. El brazo derecho de la cruz. ¿Sí? El brazo derecho de la cruz. El brazo derecho de la cruz, que es la justificación, va a tratar y va a lidiar con nuestra debilidad. Amén. Muy poca gente entiende que mientras más se condena a sí misma, más débil se hace. Muy poca gente lo entiende. Mientras más te condenas a ti mismo, más débil te haces, más débil caminas. Porque condenarte a ti mismo es como cargar una pesada losa, más pesada que la del Pípila, yo creo. Amén. Y te va a cansar, te va a debilitar, te va a neutralizar en tu camino con Cristo. Porque, hermano, conforme va pasando el tiempo, hay algunos que perciben más condena, más juicio, más vergüenza, y es como un costalito que vamos llenando. Y tan pesado está eso, que tarde que temprano te debilitas, te cansas y cedes a la condena y cedes al juicio. Pero para Dios tratar con la debilidad del hombre, cayendo bajo el pesado juicio de la condena, entonces Dios el Padre provee a su Hijo en la cruz para que derrame sangre de su mano derecha, de la diestra de su justicia, para justificarte. Y se acuerdan que estuvimos viendo el caso de Job. Ya no podemos bueno, a lo mejor ahora sí ya podemos decirle el justo Job, pero de justo en sus fuerzas mucho, pero delante de Dios no tenía ninguna sola justicia. ¿Se acuerda de Job? ¿Sí? Ese Job se creía justo en sus capacidades, justo en su carácter. ¿Sí? Se justificaba a sí mismo. Y llegaron sus tres amigos, malos amigos, a echarle flores. No, sí, es que Dios está. No, sí, ya se pasó Dios contigo. ¿Cómo a Dios se le ocurre hacerte esto, quitarte
eres el que ayudas al pueblo, cuando tú eres, hombre, tú eres sabio, tú eres entendido. Y Job reñía con Dios. ¿Sí? Y entonces llega un momento en que aparece Eliú, un buen amigo, llega y le dice: a ver, Job, vamos a quitarnos de cosas. Ajá. ¿No eres justo? No creas que porque tú ayudas al pueblo, porque, no sé, tú esto, tú aquello, eres lo mejor que pueda haber en el pueblo. No te creas eso. Dios es el justo. Dios es el justo. Pero Job también le dio el avión a Eliú. ¿Quién es este que quiere venir a enseñarme? A mí, yo, Job. ¿Quién se cree? Y Dios dijo: no, ya estuvo bueno. Y ahí fue donde le enseñé, hermano, que cuando cerramos nuestros oídos a los Eliú, porque siempre Dios nos está enviando a los Eliú, a sus Eliú, que, hermano, más que echarte flores, te van a hablar la verdad y te van a decir: no eres justo en lo que tú eres, no eres justo en lo que tú crees que tienes, no eres justo en tus capacidades. No. Y como nos hablan la verdad, o sea, la sabiduría de Dios, allí cerramos las compuertas de la mente, del corazón, y la verdad de Dios es rebotada y por lo tanto no puede operar en nuestras vidas como lo hemos estado hablando. Cuando rechazamos la voz de los Eliú, que vienen y nos hablan la verdad, entonces tarde que temprano Dios dice: bueno, pues ahora no escuchaste a fulano, no escuchaste a sultano, no escuchaste a perengano, bueno, pues entonces ahora te voy a hablar yo. Ya vimos, ¿verdad? Que Dios se presenta de una manera dura con Job. Le dice: respóndeme si tienes tanta sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto, cuando yo estaba haciendo aquello? Y después, pues ya que le quedaba a Job, vas a decir: no, sí, Señor, sí. No hay justicia en ti. Ahora conozco que todo lo puedes, que tú todo lo sabes. Y Dios termina mostrándole a Job que lo va a justificar no es su justicia personal, sino que lo va a justificar es Él, o quien lo va a justificar es Él. ¿Sí? Pero en la semana estaba yo estudiando a Job en sus últimos capítulos y me encuentro que cuando Dios está hablando con Job y le está haciendo mirar su condición de que necesita ser justificado, sí, pero no por él mismo, ni por lo que tenía, ni por lo que creía que era, sino que Dios le muestra y le enseña que Él es el único que puede justificar, porque Él es el justo. Amén. Cuando Dios está hablando con Job y lo está confrontando con su carne, que se justificaba a sí misma, Dios le habla de dos animales. Dios le habla, para no errarle, déjeme voy para allá. Vamos pues a Job. Job, literal, me robaron Job aquí. Literal, no, déjeme voy acá. Job. En los últimos capítulos, estamos hablando del 40 aproximadamente. A ver, pase al 42. Ok, vaya al 40 verso 15. Y le habla de dos animales. Dios le habla de dos animales de aquel tiempo. 40 verso 15 dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti.
O sea, cuando dice ahí el cual dice como a ti, ¿sabe qué es lo que le está diciendo Dios a Job? Behemoth es como tú. En pocas palabras, no se vaya a asustar nadie, pero en pocas palabras Dios le está diciendo animal. Diosito santo, hice a Behemoth como a ti. Y comienza, Dios utiliza esos animales de aquel tiempo para sacarle una radiografía a Job. O sea, cuando describe estos dos animales, está describiendo a Job. Así de sencillo. Y dice, he aquí ahora Behemoth, del cual dice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Eso es lo que le está diciendo a Job. Le está diciendo, tú eres como este animal. Y tiene las mismas características. Verso 17: su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Está hablando del carácter de Job, de cómo era Job. Job era una persona dura, engreída. Verso 19: Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo aquí? El que lo hizo, ¿quién lo hizo? Dios. Es como si estuviera diciendo, yo puedo hacer que su espada a él se acerque. ¿Qué es lo que le está diciendo a Job? Job, yo, que te hice, así como hice a Behemoth, yo puedo hacer que tu propia espada se acerque a ti. Verso 20: ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo reposa allá. Se echará debajo de las sombras. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Job? Job, tú vives en sombras, vives bajo tinieblas. No el luchador, no, tinieblas malignas. ¿Sí? Es como si le estuviera diciendo, tu justicia personal realmente te está hundiendo en tinieblas. Ciertamente los montes producen hierbas para él, y toda bestia del campo reposa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. O sea, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca, lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Le está diciendo, eres tú. Difícil. Y avanzamos a lo siguiente. Continúa diciendo en el verso 1 del 41: sacarás tú al Leviatán. Aquí está otro animal. O sea, no solamente era Behemoth, sino que también Leviatán. Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo. O sea, como diciéndole, tú eres ese. Tú no ruegas a nadie. Tú no oras nunca realmente. Te hablará él en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza.
Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea, le está diciendo, eres duro, difícil, complicado, nadie te puede poner una mano encima porque los deshaces, los destruyes. Verso 9, he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Como diciéndole, en esa condición no puedes estar. En esa condición de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de dureza, no puedes estar frente a mí. Verso 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahí le empieza el Señor a decirle, sereno, moreno, calmado, todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Otra vez le está sacando la radiografía. ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos se enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachadones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcance, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de encuentro. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Ese era Job. Job era un behemoth. Job era una fusión de behemoth con Leviatán. O sea, era más que animal, era doblemente animal. Y en esa condición, hermano, te lleva tu justicia propia, tu justicia personal. El creer que porque eres salvo, porque sabes algo, porque tienes algo, eso te lleva a estar en esta condición, a ser rey sobre los soberbios. Dios proveyó a su Hijo en la cruz para quitar de sobre de ti la debilidad, lo que te debilita, porque llevas un juicio cargando sobre ti y Dios provee su justicia. Pero hay una tercera cosa que el Señor provee, pero ahora ¿para quiénes? Ya hablamos acerca de los necios, ya hablamos acerca de los débiles. Amén. Y ahora hablamos de quiénes, de los viles.
¿Y qué proveyó Dios para lo vil? Según estamos allá en 1 Corintios 1, del 25 al 30. La santificación. ¿Sí? Quiero mostrarle a usted en cuanto a qué es vil. ¿Qué es vil? Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 20. Amén. Ya no hay muchos amenes, yo lo sé. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Este pasaje menciona dos tipos de material, ¿sí? Primero dice, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata. Voltea para acá, miren. De este lado van a estar los utensilios de oro y plata. Y de este lado están otros utensilios que son de madera y de barro. Y después dice, unos. ¿Quiénes son esos unos? Esos unos son los de oro y plata. Y unos, dice allí, son para usos honrosos. Se está refiriendo a los de oro y plata. Y después dice, y otros. ¿Quiénes son esos otros? Los de madera y barro. Y otros para usos viles. El oro y la plata son para usos honrosos. La madera y el barro o la tierra son para usos viles. ¿Por qué para usos viles? Porque esos instrumentos, según ese pasaje, son viles. Entonces, lo vil a lo vil, y lo honroso a lo honroso. ¿Saben dónde usted encuentra los utensilios honrosos de oro y plata? ¿En dónde? En la casa de los reyes, en la casa de los ricos. Mientras que los utensilios de madera y de barro son para uso común, son para uso de la gente común, para los de afuera, para los de la calle. De repente los reyes pues toman hasta en sus copas de oro, de plata o de cualquier otro material honroso. Pero de repente vemos a gente en la calle que hasta en las latas de atún hay un poco de comida y está la gente en la calle comiendo. Hermano, en los tiempos antiguos, los platos de barro, los vasos de barro para beber agua, eso no lo utilizaban los reyes. Eso no lo utilizaba un Herodes, por ejemplo. ¿Sí? Eso no lo usaba un Poncio Pilatos. No, eso estaba afuera. Eso estaba en la calle. Porque eran viles para usos viles. Lo honroso era para lo honroso, lo vil para lo vil. Allá afuera, fuera del palacio. Ninguno de esos instrumentos viles podía tocar los labios del rey. Los labios del rey tocaban oro, tocaban plata. Al tomar el vaso de oro, de plata, la copa y beber en ella, esos instrumentos viles ni siquiera estaban cerca de los reyes. Ni siquiera los reyes podían tomar
porque eran cosas viles. Eso que lo tomara la gente del vulgo, la gente de allá afuera. Esos instrumentos que lo tomara, no sé, los leprosos que vivían en las cuevas de las montañas, porque allá los mandaban a todos. Y cuando bajaban a la ciudad a buscar un poco de comida, entonces sonaban una campana y tenían que ir gritando, tenían que ir confesando que eran leprosos, y todos se tenían que encerrar en sus casas hasta que el leproso pasara. Y si alguien sentía misericordia de él, entonces tomaban instrumentos viles y se los abrían un poco la puerta y los lanzaban lo más lejos de la puerta que pudieran, para que cuando pasara el leproso pudiera recoger y pudiera tocar el plato de usos viles para poderse alimentar. En esa condición estábamos tú y yo. Aleluya. Antes de que Cristo fuera hecho por nosotros santificación. Porque ahí no dice que vamos a recibir santificación, no. Ahí dice que el Padre ya hizo a Jesús la santificación para nosotros. Usted y yo éramos instrumentos viles. Usted y yo éramos instrumentos de usos o para usos viles, porque éramos viles. Usted y yo, antes de que Cristo viniera a santificarnos, usted y yo no pertenecíamos al palacio. No estábamos en el palacio. No podíamos tocar los labios del rey, no podíamos tocar las manos del rey, ni siquiera podíamos estar en su mesa, ni siquiera podíamos imaginarnos que él se acercara y nos tomara y nos usara para su saciedad, porque éramos instrumentos viles. No vivíamos en el palacio, estábamos afuera. Que cualquiera podía tomar un vaso de barro, cualquiera podía tomar un plato de barro, y si quería lo quebraba y lo hacía polvo. Pero usted sabe que no es tan fácil hacer polvo el oro, no es tan fácil hacer polvo la plata, sino que son materiales resistentes, son materiales de honra y no de deshonra. Y en esa condición estábamos usted y yo. Pero bendito el Padre, aleluya. Bendito el Padre, no sé cuántos escucharon. Bendito el Padre, aleluya, que envió a su Hijo a la cruz, no solo para ser, hermano, nuestra sabiduría y contrarrestar nuestra necedad, no solamente para hacerlo nuestra justificación que anulara nuestra debilidad por el juicio y la condena, sino que también Dios el Padre envió a su Hijo a la cruz para que la sangre de la mano izquierda de la cruz pudiera santificarnos y quitar de nosotros la condición vil, e introducirnos al palacio, en donde usted y yo ahora somos instrumentos de honra, a donde usted y yo ahora podemos estar sobre la mesa del rey, a donde usted y yo ahora el rey nos puede tomar en sus manos, aleluya, y nos puede usar, y nos puede llevar a su boca y puede hacer contacto. Sus palabras pueden ser vertidas en nosotros. Esa es la condición que ahora tú y yo tenemos en Cristo después de la cruz. Porque en la cruz, cierto, Él nos justificó, nos santificó, pero Él ya se bajó de esta cruz. Ahora usted y yo no vivimos antes de la cruz, ahora usted y yo vivimos después de la cruz. Y nuestra condición después de la cruz es de ser unas personas sabias, anulando en nosotros la necedad. Es ser personas, hermano, justificadas, anulando la condena que había sobre nosotros. Y somos personas santificadas que podemos vivir y podemos estar dentro del palacio del rey. Aleluya. Dentro del palacio del rey. Por lo tanto, tú eres una persona que tiene valor.
Tú eres una persona que tienes valor, porque has dejado de ser instrumento vil. Has dejado de ser de madera que cualquiera prende con un cerillo. Has dejado de ser de tierra, has dejado de ser de barro que cualquiera te podía tomar y te podía romper si quería, y te podía hacer polvo cuando él quería, y te podía pisotear si él quería, y te podía hacer como él quisiera si quería. Sino que ahora, por la santificación de Cristo, eres hecho un vaso de honra. Por lo tanto, haz que te honren. Ay, ay, ay. Haz que te honren. Ya no permitas que te deshonren. Haz que te honren, porque eres vaso de honra. Ahora tu condición es de oro, y ahora tu condición es de plata, y vives dentro del palacio. No se vale vivir dentro del palacio teniendo la mentalidad de madera y de barro, porque hoy en día hay muchos hijos de Dios así. Sí, yo vivo en el reino, yo estoy en el reino, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. Sí, pero tu mentalidad sigue siendo de barro, de tierra, sigue siendo de madera. Seguimos pensando en el barro y seguimos pensando en la madera. Seguimos creyendo que el Señor no nos puede tomar en su mano para usarnos. Seguimos creyendo, pensando, imaginándonos que somos indignos para estar en la mesa del rey. Tú estás dentro de un palacio. Tú eres para el uso del rey. Aleluya. Tú eres para estar sobre la mesa del rey. Y cuando el rey hace un pacto con alguien o hace alguna declaración frente a alguien, él toma la copa, y la copa no la hace aquí. No, pues yo les prometo, así, no. Él levanta la copa. Y todo el mundo pone los ojos en la copa y dice: este es el pacto que yo hago con ustedes hoy. O sea, que en el pacto que Dios hace, Él no hace el pacto contigo aquí abajo. Aleluya. Él no hace ninguna declaración con la copa aquí abajo. Él, cuando establece un pacto o establece un edicto, levanta la copa como especie de brindis, porque tú eres el sello del pacto. Tú eres el sello de lo que Dios está hablando. Tú eres el sello de lo que Dios ya habló. Tú eres el sello de lo que Dios ya dice. Y Dios lo que hace es que todo el mundo ponga sus ojos en ti. Porque cuando todo el mundo pone sus ojos en ti, tienen que saber que Dios ha hecho algo contigo, que Dios ha hecho algo por ti, que no estás más abajo, que ahora estás arriba. Aleluya. Pero quien te levanta es el que está haciendo el pacto. Tú no puedes tomar, hermano, la actitud de estar aquí abajo. Si estás en Cristo, entonces Él te toma como vaso honroso y te levanta. ¿Sabe qué logró eso? La santificación. ¿Por qué te sientes indigno? No te sientas más indigno. No te sientas más la mujer que dijo: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Sabe por qué la mujer dijo eso? Porque esa mujer no estaba en el pacto. No estaba en el pacto. Por eso es que le dice: no está bien. Era una mujer sirofenicia. Era una mujer pagana. Era una mujer que no estaba dentro del pacto de Moisés. Llega el maestro: mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio, y así, y así, y así.
y le dice, no puedo hacer nada por ti, porque no está bien tomar el pan de los hijos. No le está diciendo que ella es hija. No está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perrillos. Le está diciendo, en pocas palabras, Jesús le está diciendo perra a la mujer. Dice, Dios le dice a Job animal, y luego Jesús viene y le dice perra a la mujer. Alguien podría decir, qué Dios tan grosero tenemos. No, sino que es un Dios que habla la verdad. Y a ti te molesta en otra cosa. Hello. Sí, Señor. Pero aún los perrillos, fíjese, ella no dijo, no, ¿quién se cree? Que para insultarme, ¿quién es este? Sí, Señor. O sea, esa mujer se doblegó a la verdad y no se paró de pestañas, dispénseme, como muchos. Muchos vienen a la congregación, Dios les suelta una verdad. ¿Quién es este? Yo, nadie. Pero el Señor que está hablando aquí su verdad, aleluya, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tienes de dos, o te rindes a la verdad, o te vas con todo y tu problema. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Oh, mujer, grande es tu fe. Regrésate a tu casa y se haga como ha sido el deseo de tu corazón. Esa mujer no estaba en el pacto. Por pura misericordia es que obtuvo el milagro. No era hija. Ahora Dios ha establecido un nuevo y mejor pacto, en el cual en su sangre usted y yo hemos sido incluidos. Por lo tanto, usted no puede decir, cuando ore, usted no puede decir, Señor, yo vengo como la mujer sirofenicia. Señor, yo me presento delante de ti como la perrilla. Señor, yo me presento delante de ti debajo de la mesa para comerme las migajas. No, porque esa mujer no estaba en un pacto, el pacto de Moisés. Pero ahora usted y yo estamos en un nuevo y mejor pacto, mayor, superior al pacto de Moisés. Aleluya, porque el pacto de Moisés fue con sangre de corderos, pero el nuevo pacto es con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en ese pacto estamos usted y yo. Ahora usted y yo somos hijos. Podemos estar en la mesa como vasos honrosos porque Él nos ha santificado. Él nos ha santificado, es un hecho. Es un hecho que el Señor nos ha santificado. Usted está en la mesa del Rey. Usted puede ser tomado por el Rey. Usted puede ser usado por el Rey. Usted puede ser levantado por el Rey. Su condición, hermano, déjenme decirle, es una condición incorruptible. Lo único que usted necesita de vez en cuando es una pulidita nada más. Que le pongan su cremita, una buena talladita y vuelve a brillar. Nada más, es lo que necesitamos. Porque nuestra condición es de oro. Nuestra condición es de oro, nuestra condición es de plata. No cualquiera puede agarrarte, tirarte y pisotearte. Tú no eres para estar como el barro en la tierra. Tú eres para estar sobre la mesa del Rey. Tú eres para estar pegado al Rey en un anillo, en una gargantilla, para estar en la corona, pero ya no para estar allá en el lodo de barro. Camine como lo que usted es con la santificación del Señor. Camine, oiga lo que le estoy diciendo, camine como lo que es, desde su lugar. Desde su lugar. Usted vale, porque el oro vale. Usted vale, porque la plata vale. Si alguien en algún día de tu vida te hizo sentir la peor persona y te quitó valor, te quitó brillo,
día alguien te dijo no vales nada, o te hicieron sentir que no valías nada, porque hay mucha gente que no te lo dice, pero con sus actos te hace sentir que no vales nada, que no eres capaz, que tú eres para estar en la tierra, en el polvo, que te pueden hacer como ellos o como ellas creen. Aún el mismo diablo piensa que te puede hacer como él quiere. No, Señor. Sino que simple y sencillamente el diablo te va a hacer como quiere cuando tú eres polvo. Cuando te hace polvo y después te mezcla con agüita y te vuelve a hacer lodo, él te da la forma que él quiere. Puede hacer de ti un vaso, puede hacer de ti un plato, puede hacer de ti un silbato, puede hacer de ti otra estructura, otro diseño, que no es el diseño que Dios tiene listo y que tiene preparado para ti. No sé si usted me está entendiendo, pero la santificación de Dios en Cristo Jesús ha hecho que usted y yo tengamos valor. Así que dése su valor, dése su respeto, honre lo que el Padre puso en la cruz. ¿Y qué puso el Padre en la cruz? A su Hijo. ¿Quién daría en esos momentos a su Hijo para yo decir, hermano, hay que salvar a los de Japón, pero eso solamente se puede hacer con el derramamiento de sangre de uno de sus hijos? ¿Quién lo daría? Por más malo que sea, yo no lo daba, pero el Padre lo dio. El Padre lo dio. Y por cuanto el Padre lo dio, usted y yo tenemos que honrar al Padre, honrando lo que su Hijo hizo en la cruz. Nos justificó y nos santificó. ¿Estamos entendiendo? Sí. Viva en esa condición de oro y de plata. No esté, por favor, buscando, ¿me quieres dar valor? ¿Me quieres dar valor? Hazme valer, por favor. Otros dicen por ahí, hazme la balona. Hazme valer, hermano. Usted no necesita que nadie lo haga valer, porque ya hubo uno que lo hizo valer, el que la hizo valer, y ese es Jesús el Cristo en la cruz. Santifícalo. Por lo tanto, transforme su mente. Transforme su mente. El Señor lo ha metido usted al palacio. El Señor lo ha puesto en su mesa. El Señor lo trae cerquitas, como un anillo, como una gargantilla, como una corona. Aleluya, el Señor lo trae cerca. ¿Por qué se siente lejos? Ay, Señor, es que luego yo siento que tú estás lejos de mí. Pues aunque sientas, la verdad es otra cosa. La verdad es que Él te trae cargando. Él te trae en sus vestiduras. Él te trae en su vestimenta. Aleluya. Tú eres parte del arreglo del Señor. Aleluya. Tú embelleces al Señor y el Señor te embellece a ti. El Señor te embellece a ti. ¿Qué más queremos con todo eso? Necesitamos aprender a caminar y andar en lo que somos en Cristo. Vasos de honra. Por lo tanto, desea honrar, pero también si usted es un vaso de honra, honre entonces también. Y lo que menos hoy hay en la iglesia es una cultura de honra. No hay una cultura de honra. Yo quiero, ahorita que estoy hablando de la honra, quiero agradecer a todos los que lo han hecho por un servidor. De verdad, de todo mi corazón, agradezco a todos aquellos que han honrado a este vaso. A este vaso que de repente por allí
como que se quiere acordar que es barro, pero de repente de inmediato decimos no, somos vasos de oro y de plata y estamos en el palacio. Gracias por los que tienen una cultura de honra. Gracias por los que les ha costado trabajo pero han aprendido a honrar. Desde el momento que se me acercan, hermano, y me externan su agradecimiento por X situación, que luego yo pienso que no hago nada, pero por X cosa, que se acercan para hacerme parte de su vida y que me consideran a una parte de su vida y de su crecimiento en el Señor. Amén. Muchas gracias. Honro y respeto mucho eso. Respeto mucho y honro mucho y agradezco al Señor cuando alguien envía un mensaje y me dice: pastor, no podré llegar. Eso me habla a mí de que yo tengo una responsabilidad con usted, de orar y de cubrirlo con la sangre de Cristo a donde usted esté y a donde usted vaya. Y le tengo mucha paciencia a los que ni fu ni fa. Les tengo mucha paciencia, porque tampoco quiero que tú consideres que yo quiero controlar tu vida, porque yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que controlar tu vida, el que tiene que guiar tu vida, el que tiene que dirigir tu vida, el que tiene que conducir tu vida, el que te tiene que abrir espacio y hacerte caminar. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no quiero hacer la obra del Espíritu Santo, porque el día que yo intente hacer la obra del Espíritu Santo me estoy metiendo en un severo problema. Si tú eres vaso de honra, aprende a honrar entonces. Fórmate una cultura de honra. Honra a tus padres, porque eres vaso de honra. Aleluya. Honra a tu padre, honra a tu madre, a tus hermanos. Aún a los que no son nada tuyos, honralos. Con un buenos días, dale la mano. Yo no sé por qué saludas y te contestan y yo soy diferente. Yo soy distinto. Honralos. Si no regresa, honra de regreso. Sí, porque de repente, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Si usted no tiene honra de regreso, no se preocupe. Ellos están declarando algo sobre su vida. Ellos están declarando que pueden cargar una Biblia debajo de la axila como desodorante, pero que su condición es madera y barro, que son de usos viles, y el único que toma instrumentos para usos viles es el chanclas, el diablo. Usted quiere ser usado en las manos del Señor, condúzcase como vaso honroso, viva en la conciencia de que usted es parte de los utensilios de la casa del Rey. Aleluya. El Señor nunca lo va a poner a usted en las manos de alguien que le dañe, de alguien que le afecte, porque al final de cuentas, usted que es una copita de oro, un anillito de plata que simboliza pacto. Amén. Usted es de Él. Usted es de Él, vive en su casa, vive en el reino. Conduzcámonos como eso. Ya no creas lo que la gente dice de ti. Ahora créete y ya no seas necio ni necia. Créete lo que eres en realidad en Cristo Jesús. Créete, vive como lo que Dios ha dicho de ti hoy. No yo, Dios lo ha dicho de ti. Eres oro, eres plata.
Y cuando de repente tú sientes una pulidita, es el Señor, porque eres de Él. Déjate pulir un poquito para que brilles más. Póngase de pie y denle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos, désela fuerte. ¿Cuántos santificados hay aquí? Sí. Santificado va más allá, hermano, va más allá de repente no tropezarse un poquitito ahí en el camino. El que entendió, entendió. Ser santificado es andar en nuestra verdadera naturaleza, ahora en Cristo, consciente de esa nueva naturaleza de oro y de plata, para usos honrosos. Cuando tú te concientices de eso, entonces tú mismo dices: ¿y yo qué ando haciendo en el lodo? ¿Amén? ¿Yo qué ando haciendo en el mundo, en la tierra? Bueno, usted puede estar en el mundo, sí, para alcanzar a los del mundo. Amén. Pero honroso para ser reflejo de la brillantez del Señor. Porque al final de cuentas el Señor es el que nos agarra, nos pule y nos da el brillo o el nivel de brillo que Él quiera darnos. El brillo que usted y yo tenemos como vasos honrosos no procede de nuestro propio brillo o de la forma en la que quisiéramos brillar. Depende del nivel de brillo que Él nos dé. Por lo tanto, no es mi brillo, es su brillo. Amén. Padre, gracias, porque nos ha santificado. Gracias, Señor, porque has quitado de nosotros lo vil. Has quitado de nosotros la condición de tierra y la condición de barro. Has quitado de nosotros, Señor, la condición de muerte. En la madera de la cruz que simboliza muerte, Señor, nos has liberado de la muerte. Padre, trata con nuestra necedad. Sabemos y creemos que el día de hoy ha descendido sobre este lugar sabiduría del cielo. Ha descendido sobre este lugar la verdad del cielo. Ayúdanos a aperturar nuestra mente, a aperturar nuestros corazones, Señor, para poder ser receptivos a esa sabiduría, a esa verdad, y que rompas en nosotros la necesidad de creernos lo que el mundo ha dicho de nosotros. Hoy rompemos esa necesidad, Señor, y nos volvemos necios en lo que tú dices que somos. Ahora queremos ser necios en lo que tú dices que somos, para andar, caminar en la nueva condición que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has justificado. Has arrancado de nosotros nuestra justicia propia. Has anulado y has aniquilado la imagen de Behemoth y has anulado la imagen de Leviatán en nosotros, Señor. Por tu justicia, por tu brazo de justicia, Señor, aleluya, por tu diestra de justicia, Señor. Pero hoy en especial te damos gracias porque nos has, Señor Dios, hecho de oro y nos has hecho de plata para usos honrosos. Gracias porque en esa santificación nos metiste al palacio, nos hiciste parte tuya, Señor. Gracias porque ahora podemos estar sobre tu mesa. Gracias porque podemos ser usados. Gracias porque brillamos según el brillo que tú nos das, Señor, aleluya. Gracias porque somos fuertes ahora. Gracias porque, Señor Dios, ahora nadie nos puede tomar, ni siquiera el mismo diablo y sus secuaces nos pueden tomar y nos pueden tirar para pisotearnos y hacernos polvo. No, Señor, porque ya no somos más del mundo, ya no somos más del polvo. Ahora somos de una nueva cultura. Ahora somos, Padre Santo, del palacio. Ahora somos del reino. Ahora vivimos dentro del reino. Aleluya.
aleluya. Oh, glorioso Dios. Y tú nos guardas, Señor. Tú nos guardas en tu vitrina celestial. Tú nos tienes allí, Señor. Padre, gracias porque nos has santificado. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esa naturaleza. Y gracias porque nos libras de nuestra condición terrenal de tierra, de polvo, que todos pisan y que el diablo devora. Señor, gracias porque lo que tú le dijiste a la serpiente, que comería polvo todos los días de su vida, ahora él ya no nos puede devorar, Señor, aleluya, porque hemos sido rescatados de allí y nos has puesto en el palacio y en la mesa real. Oh Dios, te adoramos y levantamos nuestras manos, porque creemos que hoy se activa en nosotros una nueva naturaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy activamos en el poder del nombre de Jesús el Cristo. Hoy activamos esa nueva naturaleza. Hoy activamos la naturaleza divina representada por el oro. Hoy activamos el pacto representado por la plata. En el nombre de Jesús de Nazaret, venga sobre cada mano de los que están aquí un anillo de plata. Aleluya. Que Padre Santo testifica que vivimos en tu pacto, en un nuevo y mejor pacto, que ya no estamos esperando las migajas, porque ahora también somos hijos, porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora podemos comer el pan, ahora podemos sentarnos a la mesa con el amado y podemos ser usados como instrumentos en la misma mesa del amado. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado. Señor Dios, si alguien de aquí en algún momento recibió palabras como estas palabras de no vales, no eres nada sin mí, no vas a poder hacer las cosas, hoy anulamos esa mentira, hoy quebrantamos esa mentira. Toda actitud de otras personas que nos dieron a entender que no valíamos, que no servíamos, que no podríamos, hoy anulamos esa mentira, hoy quitamos esa mentira en el nombre de Jesús de Nazaret el Cristo, por el poder de la cruz, por el poder de la cruz, por el poder de la cruz. Hablamos plena y completa restauración de tus habilidades. Profetizo sobre de ti, aleluya, profetizo sobre de ti, en el nombre de Jesús el Cristo, profetizo que se restauran tus habilidades, se restauran tus capacidades, en el nombre de Jesús, se restauran habilidades para avanzar, capacidades para crecer, se restauran en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo que está saliendo de ese hoyo, está saliendo de ese atolladero, está saliendo, sal, se libre, en el nombre de Jesús el Cristo. El Espíritu de Dios está operando en esta calle, el Espíritu de Dios está operando en esta hora, y en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu de Dios. Impronta tu mente con esta palabra, impronta tu mente con esta revelación, impronta tu espíritu, sello tu espíritu con esta palabra. Eres santificado, eres santificado, eres santificado, eres de oro, eres de plata, vives en el palacio, el Padre te tiene levantado, el Padre ha hecho un pacto contigo y te tiene arriba y no abajo, te tiene en una posición alta, te tiene en una posición superior. No bajes, no desciendas, no te vuelvas a creer que no vales, no te vuelvas a creer que todo el mundo te puede pisotear. No más, no más, no más, no más, no más. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y el poder del Espíritu de Dios hoy está obrando en ti. Hoy el Señor te restaura tu posición, hoy el Señor te restaura, hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te fortalece. Recibe un toque fresco del Espíritu Santo, recibe un toque fresco del poder de Dios, recibe la verdad, recibe la sabiduría de lo alto, recibe sabiduría del cielo, en el nombre de Jesús. Desde los que están ahí atrás a los que están aquí adelante, desde los que están a los lados, aquí en el centro, a la mitad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo hablo que te vuelves necio, sí, pero en lo que Dios dice de ti, en lo que Dios ha declarado de ti, porque esa declaración fue con sangre, esa declaración fue con sangre. Lo que tú eres, lo eres de sangre y lo eres por sangre, o sea, de manera legal eres
Dios dice que eres. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos. Nuestra condición es de honra. Señor, crea y levanta una cultura de honra en esta casa. Levanta una cultura de honra en cada familia. Levanta una cultura de honra de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, hacia hermanos. Levanta esa cultura de honra, Señor, y glorifícate tú en medio de nosotros. Oh, riba que te riba la basura de la iglesia. Aleluya. Levante sus manos un momento y adore al Señor. Dele gracias por su santificación. Dele gracias por la obra de la cruz. Dele gracias por la obra de la cruz. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Todo honor, toda gloria, toda potestad te damos a ti, en el glorioso y eterno nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Apláudale al Señor fuerte.